Buenas tardes a todos. Pues empezamos con la segunda mitad de este viaje lingüístico literario. Justo hoy es la mera mitad, que se ha ido bien rápido. Si a mí me lo preguntan, vamos abarcando muchos temas y además ha sido pues muy enriquecedor y divertido también en muchos momentos, pero me ha parecido que vamos rápido. Pensé que esto iba a ser un poco más dilatado y ya vimos por ahí una semana donde estuve en México, luego la semana pasada lo vimos ahí en la literatura fantástica, y esta semana pues llegamos a una semana lingüística. Me da mucho gusto presentar al doctor Marco Antonio Pérez Durán, que no necesita presentación porque todos lo conocemos muy bien. Ya además está ahí desde el principio de la licenciatura. No sé si todos aquí lo saben. Pero que muestre su código de barras. Sí, tal cual. No, bueno, el doctor Marco pues fue el primer investigador a tiempo completo de nuestra carrera y también uno de los primeros coordinadores. Esto lo doy para que quede ahí en las actas, cuando se haga la historia de la licenciatura, alguien recupere este dato por si él es tan modesto de no contárnoslo. Y a mí me da mucho gusto presentarlo porque precisamente fue el profesor de varias materias de aquella gloriosa primera generación de nuestra licenciatura, ¿verdad, doctor? Entonces, como nos ha visto crecer y lo hemos visto crecer también algunos de los que andamos por aquí, pues estoy muy contenta de presentarlo. Hoy nos va a hablar del análisis léxico disponible del Centro de Interés El Insulto en Estudiantes de Secundaria de San Luis Potosí, México. Y antes de pasar a su exposición, se me está regresando el audio, por ahí alguien tiene con bocinas o no sé qué. Antes de empezar, antes de que empiece, que se ponga los audífonos en las orejas, ¿no? ya lo hice. Antes de empezar voy a leer una reseña curricular del doctor Marco. Marco Antonio Pérez Durán es doctor en lingüística por la Universidad Nacional Autónoma de México y catedrático de lengua española en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y al Programa de Fortalecimiento del Profesorado, PRODEP. Su investigación se ha centrado fundamentalmente en lexicología enfocada en la fraseología, palabras tabú o altisonantes, disponibilidad léxica, violencia escolar y enseñanza de la lengua materna, y en el análisis del discurso del ámbito de la sociopragmática. En estos ámbitos ha publicado análisis del centro de interés El Insulto dentro de los estudios de disponibilidad léxica en la revista de Filología y Lingüística de la Universidad de Costa Rica, al análisis de disponibilidad léxica del piropo descortés en una muestra de estudiantes universitarios de San Luis Potosí en la revista La Colmena, y un estudio sobre macrocentros de interés, una aportación teórica para los estudios actuales de disponibilidad léxica en los cuadernos de lingüística del Colegio de México, entre otros trabajos. Nos da mucho gusto tenerlo con nosotros, doctor, y muchas gracias por su tiempo y su disposición, y pues le cedo la palabra. Muchas gracias. Antes que nada agradezco al comité por haber aceptado el cambio. Y les presento lo más reciente que tengo. Es algo que se ha publicado y se publicó en la revista de Filología y Lingüística de Costa Rica, una de las revistas más importantes dentro del campo de la lingüística. Agradezco también que me hayan dado este viaje literario consta de dos partes, una literaria y una lingüística. Me toca iniciar con la parte lingüística y nada más y nada menos con el insulto, ¿no? Pero no solamente me voy a centrar en el insulto como ustedes saben. Este es un trabajo que llevo realizando de hace
más o menos 8 años, 9 años, en el que he visto cómo se ha desarrollado el insulto, y hoy les voy a presentar el panorama general y espero que les agrade. No solamente me voy a centrar en el insulto como un elemento pragmático, sino lo vamos a ver desde diferentes enfoques. Bueno, ustedes mueven la presentación, ¿verdad? La que sigue, por favor. ¿O la muevo yo? No, esa no, es la que sigue. No veo cambio. Ya vieron, ya estamos en la introducción, en el preámbulo. Es que no la alcanzo a ver aquí. O yo la muevo. No, todavía no se cambia. ¿Quién? No, antes, la anterior. Gracias. Eso es, muchas gracias. Vamos con el preámbulo. Este es un proyecto en el que, como les comento, llevo 8 años trabajando, y voy a empezar con lo siguiente. La lengua presenta una complejidad en sí misma, y en ella se pueden observar los vestigios cognitivos de quienes hablan, transmiten sus ideas, sus emociones y sus deseos. Esto es fundamental para poder comprender lo que vamos a ver. Para estudiar la lengua se presentan los siguientes rasgos. Casado Velarde habla de 5 rasgos. Uno es la semanticidad, que tiene que ver con el contenido designativo, significado y sentido. Alteridad, significa para el otro. Creatividad, historicidad, materialidad y estructura. Estas características son fundamentales cuando hablamos sobre o hablamos del insulto. En ese sentido, cuando hablamos, hacemos uso de todos los mecanismos interactivos para ser aceptados en una comunidad determinada o en un grupo social específico. Esto es muy importante porque da la certeza de variación. En muchas ocasiones, única y exclusivamente como una unidad léxica, despojada de todos sus sentidos. En ese sentido, la grosería es la unidad del insulto. La grosería es una unidad léxica que es la unidad del insulto. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Ejemplo, la que sigue, por favor. Perfecto. Creo que, bien. Como se aprecia, esta es una interacción que obtuvimos de alumna del tercer año de secundaria de San Luis Potosí, 2015. Se aprecia perfectamente, son 2 mujeres quienes participan, y como observamos hay varios actos de enunciación o varios contextos de interacción, y vamos a utilizarlo, ¿no? Empieza con: pinche Luis me dejó, ese culero siempre fue así, es un ojete, sí güey, ese güey nada más jugó conmigo, anda ahora con la Daniela, ese hijo de su pinche madre se burló, sí. ¿Qué te parece si vamos y le rompemos la madre a la Daniela? Sí, pero ahora que recuerdo, esa vieja anda con las abejas negras, y sabes cómo son esas viejas peleoneras. Entonces, ¿qué hacemos? No sé, ese cabrón me las va a pagar. ¿Cómo? No sé, güey. Como ustedes aprecian, técnicamente en una conversación de escasos 1 minuto, nosotros encontramos varias interacciones en donde aparece la grosería, ¿no? Como una unidad de análisis, y el significado que nosotros le demos es el significado peyorativo que puede adquirir la palabra como unidad léxica. La que sigue. ¿Pueden cambiar la diapositiva? Hola. ¿Quién cambia? Bien, la justificación y problemática. Vamos a justificar nuestro proyecto. El insulto es prototípico de todas las culturas, de todos los niveles sociales y de todos los niveles académicos. No importa el nivel, ni la cultura, ni el estado, ni la condición social. Todos insultamos, y es muy prototípico de todas las culturas. Se utiliza principalmente el insulto para defenderse de una interacción en la que alguien atenta contra la imagen individual y social. Solamente utilizamos así el insulto. En ese sentido, el insulto es un acto descortés que se presenta en el discurso violento, utiliza un léxico claramente establecido, y no siempre se puede diferenciar en el contexto de violencia en el que se ubica, y el de Camader, y por ende
Este mismo insulto también se puede encontrar en los contextos de camaradería, principalmente dentro del ámbito educativo. Es decir, no es propio para insultar, también lo encontramos dentro de ese ámbito. El insulto es un acto descortés, el insulto sirve para agredir, pero también sirve como un medio de camaradería. Esto lo vamos a ver después. Doctor, nada más le comento que se tardó unos segundos entre que... ¿Yo le puedo agregar? No, ella le va a dar, pero se tardó unos segundos para que no se desespere, porque ella sí le da clic, pero tarda un poco. Ok, sí, no importa. El objetivo general. El objetivo general es el análisis del insulto desde tres vertientes: semántico, léxico-estadístico y pragmático en estudiantes de secundaria de San Luis Capital. Los objetivos específicos: por un lado, se identifican los vocablos que constituyen las groserías y los campos semánticos que se involucran en su constitución. Se analizan las posiciones de los vocablos de mayor índice de disponibilidad, del centro de interés el insulto dentro de las conversaciones, y se clasifican las groserías por su acto de habla al interior de los ejemplos que se utilizan para este trabajo. Entonces tengo tres objetivos específicos que yo espero cumplir cabalmente en esta presentación. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, para cumplir con el primer objetivo, se utilizará el concepto de campo semántico de Gerke del 71 y de Coserio de 1977, y su combinación más disponible en la generación de unidades fraseológicas, Corpas de 1996. Desde este objetivo, la grosería es una unidad fraseológica peyorativa. Este primer objetivo ya se hizo su presentación o ya se ha demostrado en otro tipo de congresos, pero es importante ver cómo se fue desarrollando la construcción del insulto para poderlo entender en plenitud. Para cumplir con el segundo objetivo, se analiza el índice de disponibilidad léxica de los vocablos de la muestra. ¿Qué es el índice de disponibilidad? Es un indicador de la posición de las palabras que se utilizan en la léxico-estadística. Se presentan los resultados contrastivos de las variables sexo y centro educativo. Como se ha presentado, estamos tomando en cuenta dos variables sociolingüísticas para el análisis que nos van a permitir a nosotros encontrar o hacer comparaciones entre hombres y mujeres, pero desde el punto de vista de las groserías o que más utilizan. Y se observa la posición del vocablo en la interacción y su correlación con este índice. Esta posición del vocablo es algo nuevo que no se ha hecho dentro de los estudios de la disponibilidad, porque la disponibilidad léxica en un primer momento tiene más bien como fin el obtener un vocabulario que permita el aprendizaje de L2 de una forma eficiente. Nosotros lo hemos llevado más al reconocimiento de ese vocabulario al interior de la interacción. Por eso es muy importante esta última parte del objetivo número 2 que vamos a ver después. Y por último, para cumplir con el tercer objetivo, que es el objetivo pragmático, utilizaremos la clasificación hecha por el Grupo Valesco. El Grupo Valesco es el grupo de Valencia sobre análisis conversacional desde un ámbito sociopragmático. Ellos tienen una amplia trayectoria sobre la clasificación de los actos de habla que aparecen cuando se da o se encuentra el insulto en combinación de interacciones. Entonces son los tres objetivos y la manera como los vamos a abordar para este proyecto. En ese contexto, como les digo, tengo el insulto. La siguiente diapositiva, por favor. Tengo el insulto. El insulto se divide entonces en un plano semántico, en un plano pragmático y en un plano léxico-estadístico. El plano semántico es el que más he hablado de él. El plano léxico-estadístico es el que voy a hablar con ustedes, y el plano pragmático. El plano pragmático
Todavía me encuentro desarrollándolo, entonces espero tenerlo listo para el siguiente año. Continuamos. Metodología. ¿Qué metodología utilicé para este proyecto de investigación? Bueno, para la primera parte del estudio, yo apliqué una muestra a 800 estudiantes de la variante potosina de diferentes niveles educativos, primaria, secundaria, bachillerato y universidad entre el 2013 y 2017. Eso es algo relevante porque tenemos una lista de vocablos y tenemos una base de datos de groserías de 800 estudiantes. Hicimos un seguimiento desde primaria hasta universidad, tomando en consideración de la variante potosina. Para obtener estas groserías se utilizó la instrucción. Siempre se utiliza una instrucción que te permita recoger de cierta manera la información que los jóvenes tienen en la mente y traerlo a la realidad lingüística. Entonces la instrucción era muy sencilla: escriba todas las groserías que conozca. ¿Qué significa esto? Significa que los jóvenes se les daba la hoja y los jóvenes se ponían a escribir, y era una forma de evidenciar que la grosería es productiva. Se obtuvo la muestra en 3 minutos por informante. La muestra, el centro se le dio un tiempo de 3 minutos, y en esos 3 minutos los jóvenes escribían todo lo relacionado con la grosería. Después de obtener todos estos cuestionarios, se procesó la muestra, se depuró, y se utilizó el programa computacional Excel para clasificar las palabras por categorías gramaticales. Es decir, al ser una unidad semántica, el primer procedimiento es clasificarlo por unidades gramaticales que te permitan entenderla como una unidad léxica, nada más. Y ya después se le da el sentido como unidad peyorativa. Después se empezaron a encontrar los campos semánticos que dieron pauta a la organización conceptual de la grosería. Y por último, aquí en esta primera parte no se considera el análisis de ninguna variante sociolingüística. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente lo que nosotros queríamos ver era cómo se estaba construyendo esa idea de una unidad peyorativa desde el ámbito del fraseologismo. Aclaro, una unidad o un fraseologismo es una unidad que tiene un sentido único, cuyo significado es diferente a la unión de sus simples unidades. Ejemplo de ello es caballo de Troya o conejillo de Indias, ¿no? Que tiene un significado totalmente diferente a como si nosotros lo viéramos por separado. Siguiente, para la segunda parte del estudio de esos 800 participantes, se utilizaron específicamente 300. Aquí para la segunda parte sí se divide entre hombres y mujeres, de una secundaria pública y una privada especialmente. La edad de los alumnos oscila entre los 11 y los 16 años. A esa edad son muy productivos en cuestión de la generación de la grosería. Se utilizó la respuesta sobre el insulto, que ya previamente se tenía como un elemento de base. Se utilizó la fórmula matemática sobre disponibilidad léxica. Esta fórmula fue ideada por un investigador mexicano y ha sido fundamental en todos los proyectos de investigación sobre esta área. Y desde este procesamiento computacional se obtuvieron el índice de disponibilidad léxica de los vocablos, es decir, el índice que te permite ver la posición en la que aparecen, la densidad léxica y el índice de cohesión analizados a partir de la posición en que aparecen. Si esto es matemática con vocabulario. El índice de cohesión, IC, se obtiene al dividir la media de palabras por informante del centro por el número de vocablos que el centro recogió. Ahí sí se obtiene este índice de cohesión. Esto es fundamental porque entre más cercano a cero es más cerrada la muestra. Entre más alejado de cero es más abierta la muestra. Es decir, hay mayor diversidad de palabras entre las primeras 10 palabras establecidas.
Y por el otro lado tenemos la densidad léxica del centro, que es una medida de repetición de palabras. Significa cuántas veces el alumno repite la palabra de acuerdo con cada situación o de acuerdo con cada posición. Tanto la densidad como el índice de cohesión son factores que están influenciados por el número de informantes de la muestra. Como son datos estadísticos, entre mayor sea el número, no necesariamente mayor va a ser la cantidad de palabras encontradas. Posiblemente se dé, pero van a ser repetitivas. En cambio, ¿no? Si nosotros quitamos y sacamos las palabras y las acomodamos, nos vamos a percatar de que realmente son muy pocas las groserías establecidas, que se repiten una y otra vez dentro de las conversaciones. Continuamos. Para la tercera parte del estudio, como les digo, estoy utilizando la clasificación del grupo Valesco. Este grupo Valesco es un grupo de investigación pragmático que estudia el discurso. Entonces me parece interesante la manera como ellos han hecho la clasificación. Para esta tercera parte, pues se obtuvieron 12 conversaciones espontáneas de una duración mínima de 10 minutos y una máxima de 30 de estudiantes de secundaria de San Luis Potosí, capital, tomando en cuenta que los descansos tienen una duración de 30 minutos. El reto de esta tercera parte del proyecto fue obtener grabacionnes. Para ello se pidió permiso a las escuelas, se pusieron las grabadoras, pues de cierta manera un poco escondidas en lugares donde se sabían perfectamente que los jóvenes se reunían alejados del prefecto, en el que técnicamente podían utilizar el discurso sin ningún inconveniente. Recuerden ustedes que una persona dentro de los estudios del discurso, si ve una grabadora, cambia su registro y lo trata de acercarse más a la norma culta. En cambio, si no está siendo grabado, pues su uso discursivo es más espontáneo, menos rígido y más rico en cuestión de uso de groserías. Entonces esa era la idea, obtener la información de manera puntual. Después de esto se procedió a la transcripción de las grabaciones, lo que generó en promedio 100 horas de trabajo. Por lo regular, hacer la transcripción de las grabaciones sí generó mucho trabajo, porque hay que estar revisando y repitiendo y escuchando la grabación una y otra vez. La nomenclatura utilizada fue H para referirse a hombres y M para mujer, y va acompañado siempre de números arábigos secuenciales, H1, H2, H3, que indican la posición y participación de los informantes en las interacciones. Además, 3 tipos de vocablos para poder entender la posición que guarda la grosería: vocablo de apertura, vocablo de estabilidad y vocablo de cierre en las correlaciones del léxico disponible. Y por último, como les comento, se ubicaron los actos de habla de acuerdo con el grupo Valesco. Bien, de forma rápida vamos a la primera parte. Tenemos entonces 3 posturas. Tenemos una postura semántica, una postura léxico-estadística y tenemos una postura pragmática. En la primera parte, la RAE define la grosería como descortesía, falta grande de atención y respeto, y Calvo Shadid en el 2011 la define en relación con el tabú, como aquello que designa lo peligroso, lo prohibido, por sagrado profano, lo restrictivo y lo que está fuera de lo común en una determinada cultura según creencias y valores. ¿Qué significa esto? Que la grosería tiene muchas definiciones o términos para decir o hablar de grosería, desde palabras tabú, desde palabrotas, desde maldiciones, palabras soez, etcétera, etcétera, pero todas hacen referencia exactamente a lo mismo. En ese contexto, Espinosa Meneses, por ejemplo, en el 2001, lo mismo que Farfán López Barragán Molina
y Ruiz Pérez han utilizado la asociación semántica para clasificar la grosería. Creo que nos quedamos atrasados en la otra diapositiva. Para ello, estos autores utilizan varios campos semánticos de los que se desprende lo siguiente. Por un lado, estos autores hacen la comparación del hombre con los animales, por ejemplo, para la generación de la grosería. Cuando alguien le dice marrano uno al otro, ¿no? O dos, los insultos giran en torno al sexo, como eres un pirujo, ¿no? Por ejemplo, en donde literalmente pues gira en torno al sexo. 3, en aquellos en que la palabra chingar, por ejemplo, es la palabra central. Por ejemplo, le dieron una chinga, ¿no? En el que literalmente hace referencia pues, a un fenómeno de golpiza, ¿no? A una tranquiza, por ejemplo. O bien en aquellos en que la palabra madre es la palabra central, como en hijo de tu pinche madre, ¿no? Lo familiar siempre va relacionado con el insulto o con la grosería en este caso. Hay que diferenciar, estamos viendo entre groserías. En aquellos en donde se hace alusión a la baja capacidad intelectual de las personas, por ejemplo, que imbécil eres, ¿no? Estás hablando de elementos que marcan capacidad intelectual baja, ¿no? O bien en aquellos en donde califican de forma despectiva el intelecto de las personas también, como eres un pendejo, por ejemplo, ¿no? En el que literalmente estos autores, en función de esta clasificación, pueden o pudieron organizar la información. Yo tomo de base para esta primera parte lo aportado por estos autores para poder hacer mi propia clasificación. Como punto número 1 de esta primera parte, lo primero que se hizo fue se tomaron las palabras dotadas o donadas más bien por los informantes y se separaron en 3 grupos: nominales, adjetivales y verbales. De todas las palabras se encontraron las no repetidas. Aquí hay que definir perfectamente. Un vocablo es una unidad canónica que no se va a repetir. Una palabra es aquella que se repite indistintamente una y otra vez dentro de los contextos de interacción. Entonces hemos encontrado en esta primera parte 3 grandes grupos: nominales, adjetivales y verbales. Como ustedes pueden observar, tenemos aproximadamente grupos reconocidos que sirven para la generación de la unidad peyorativa o la unidad fraseológica peyorativa. Entonces, nuestro primer objetivo fue clasificar lo encontrado en estos 3 grupos para irlos organizando. Después, segunda parte, después se identificó que los vocablos animales, cabeza, perro, perra, cerdo, pene, mierda, vagina, nalga, ano, caca, etcétera, etcétera, y mano son productivos en la formación de unidades fraseológicas peyorativas. La tendencia por lo regular de todos los encuestados es que todos estos vocablos forman parte de la unidad peyorativa, por lo regular siempre asociada a una realidad para poder insultar. Por esa razón es una unidad peyorativa. Son 2 ideas o 2 palabras que se unen para construir una sola unidad con mayor intensidad. Lakoff y Johnson en 1986 y Gibbs en 2006 refuerzan lo encontrado en relación con estas palabras cuando afirman que una de las fuentes más productivas en la generación de groserías es el cuerpo humano, la familia y los animales, por supuesto. Entonces, si nosotros los fuimos obteniendo de los 800 encuestados y fuimos sacando y depurando y encontrando las palabras que más se repetían, y de ellas otros autores han mencionado que lo que tiene que ver con cuerpo humano, la familia y los animales constituyen la fuente de la grosería, yo creo que íbamos por un buen camino sin ningún problema. Después, para ordenar la muestra, se utilizaron los campos semánticos. ¿Qué es un campo semántico? Un campo semántico es un elemento conceptual que te permite generar asociaciones de sentido, asociaciones de referencia, basadas principalmente en 2 elementos centrales, en que todo campo semántico está constituido por vocabulario que pertenece a él exclusivamente. Por ejemplo,
Si nosotros hablamos del taller mecánico, pues todos aquellos elementos que pueden pertenecer al taller mecánico, ese sería un campo semántico. Así lo encontramos en todos los elementos para poder darle organización a lo que nosotros hemos estado obteniendo dentro del vocabulario. Entonces los campos semánticos son elementos de organización. En ese contexto, para nosotros, estamos tomando en cuenta la propuesta, como le digo, de Espinosa Meneses y de Farfán López, Barragán Molina y Ruiz Pérez sobre la organización léxica de la memoria semántica. ¿Qué es la organización léxica de la memoria semántica? Esta teoría nos dice que cuando nosotros hablamos, comentamos, platicamos, siempre tenemos activa esa información que requiere la conversación. Por eso es una forma de organizar la memoria, una memoria tanto a corto como a mediano plazo o largo plazo. Sin ella nosotros no podríamos establecer una conversación clara en el que todos los elementos estén constituidos para esa misma organización. Por esa razón a nosotros nos interesa la idea del campo semántico. Y ellos lo definen como campos semánticos como una parte fundamental en la construcción de una unidad peyorativa, no de forma improvisada ni arbitraria, sino en función de un significado de un caudal de cada una de la unidad léxica que se puede verificar. Así pues, una vez que nosotros revisamos las categorías gramaticales, hicimos varios campos semánticos para ver si eran productivos cada uno de ellos. Nosotros dividimos estos campos semánticos de acuerdo con la categoría gramatical en 3 grandes grupos: nominales, adjetivos y verbos. Dentro de estos grupos, dentro de los nominales, como hemos dicho, tenemos lo relacionado con animales, lo relacionado con escatológico, lo relacionado con abstracto, lo relacionado con partes del cuerpo y sexualidad, por ejemplo, lo referente a personas o profesión, cuando las clasifican con efecto o acción o como un estado. Por el otro lado, en los adjetivos tenemos los elementos de participio, los descriptivos, aquel que permite hacer una descripción de la grosería, los despectivos, cuando es realmente algo que afecta al sentido, clase referido a personas, referente a la sexual o a las partes del cuerpo, a lo escatológico, al estado y a la posesión, por ejemplo, ¿no? Y en el último grupo tenemos acción referida a gente, referido a lo sexual, referido a lo escatológico, a la atribución y el desplazamiento metafórico. Estos 3 grupos que nosotros vamos a ver ahorita en la pantalla, ¿le pueden cambiar, por favor? Bueno, sigo. Perfecto, gracias. Estos 3 grupos que nosotros encontramos en las pantallas es la manera como nosotros organizamos el campo semántico. Como ustedes pueden ver, literalmente los grupos adjetivales son mayores para la construcción de los elementos nominales. Continuamos. Entonces, fuimos organizando cada uno de esos elementos, los nominales, y entonces encontramos que esas categorías gramaticales nominales las pudimos ir ubicando perfectamente. En animal tenemos cerda, perra, perro, escatológico, mierda, melcocha, caca, mojón, etcétera, abstracto, cero, basura, relacionadas con partes del cuerpo de sexualidad, bolas, cabeza, etcétera, etcétera, referentes a personas u oficios, madre, marihuana, mayate, piruja, jota, etcétera, etcétera, efecto, acción, agasajo, carajo, chingaderas, atributo, maldición, escoria, mugre o pedazo, ¿no? Todo depende. En los adjetivos, ahí hicimos otra subclasificación. En los participios hablamos de lo escatológico y sexual basado en lo despectivo y en el estado. ¿Le pueden cambiar, por favor? Muchas gracias. Entonces por ejemplo, tengo lo escatológico y sexual, tengo cagado, mamadas, cogida, por ejemplo, despectivo, malagradecido, malnacido, malparido, etcétera, etcétera. En lo descriptivo, barata, chingón, cobarde, desmadroso, fastidiosa, etcétera, etcétera. Despectivo, bastardo, babosa, bruto, etcétera, etcétera. Clases referido a personas, huila. Aquí, no sé, apareció huila, es una palabra muy del centro del
país, pero bueno, tenemos re y puto, puta, dependiendo, marrano, marrano, mendigo, etcétera, ¿no? Parte del cuerpo, chichona, pija, etcétera, escatológico, cagón, estado, asqueroso, etcétera, o mío, dependiendo, ¿no? Y en el ámbito de los verbos tenemos que hicimos una subclasificación, tomamos en cuenta dos grandes grupos, lo gramatical y lo semántico. Encontramos que teníamos verbos transitivos, verbos intransitivos, atributivos y de régimen prepositivo, que permiten la construcción de la grosería o de esta unidad peyorativa, como le llamo. Transitivo, pues tenemos chupar, picar, valer, chingar, joder, etcétera. Intransitivo, ir, masturbar, callar, etcétera. Atributivo, ser, estar. Y régimen prepositivo, bajar más de y cagarse más en, ¿no? Desde un punto de vista semántico, tomando en cuenta lo que estaba estableciendo el verbo, teníamos acción referido a gente, por ejemplo, chingar, joder, picar, mamar, etcétera, referido a lo sexual, follar, coger, referido a lo escatológico, defecar, cagar, que se utiliza muchísimo, atribución, ser y estar más, y desplazamiento metafórico con ir. Estas combinaciones entre los verbos, los nominales y los adjetivos nos permitieron entonces hacer infinidad de posibles combinaciones, todas ellas aceptadas y producidas por los jóvenes de encuestados de San Luis Potosí. Siguiente presentación. Entonces tenemos campo semántico y el ejemplo. Como ustedes pueden ver en esta tabla de manera muy puntual, tengo 4 columnas, tengo un campo semántico referido a nominales, un campo semántico referido a adjetivos o verbos, por ejemplo, la composición como se está marcando en color morado, N más N, que es el ámbito morfológico para la construcción de la unidad peyorativa, y el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, animal más efecto acción, animal rastrero, o bien animal más despectivo, gata culera, por ejemplo, ¿no? Referente a persona o profesión, que puede vincularse o puede relacionarse con escatológico, animal, clase referido a personas, estado, parte del cuerpo, sexualidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces tengo hija, hijo de mierda, hija de perra, de puta, de la chingada, etcétera, etcétera. Como pueden ver, es muy productivo. Tengo animal más despectivo participio, perro o perra, desgraciado o desgraciada, ¿no? Por ejemplo. O bien animal y un estado, rata inmunda. Como ustedes pueden ver, los campos semánticos utilizados en esto sí responden a cada una de las groserías establecidas por los jóvenes. Entonces la construcción de la unidad peyorativa sí funciona. ¿A qué se le da el nombre de unidad peyorativa? A la construcción que ustedes ven en el ejemplo. Esa es una unidad peyorativa que difiere de la simple grosería comunidad. Entonces, la grosería se divide desde este ámbito ya perfectamente en dos tipos de elementos. Una, comunidad, que puede ser la palabra tonto, por ejemplo, y otra como una unidad peyorativa como ojete estúpido, por ejemplo, ¿no? También tenemos referido a personas, despectivo con función nominal, ojete estúpido, como les comentaba, referido a personas, despectivo, función nominal, puta estúpida, por ejemplo, o referido a personas, puta rabalera, que también tiene el mismo sentido, o, por ejemplo, estos fenómenos de atribución, ¿no? De atribución más despectivo en función nominal. Eres pendejo, por ejemplo, o bien atribución más despectivo en función nominal, eres estúpido, que se repite, o bien atribución más estado, que son chingaderas, por ejemplo, o atribución más escatológico y sexual, son mamadas, ¿no? Si ustedes observan, todas estas unidades fraseológicas son muy productivas en la lengua. Entonces, literalmente, cuando nosotros encontramos en esta primera parte del proyecto, encontramos que estas unidades fraseológicas eran productivas, nosotros dijimos, perfecto, hemos asentado la base y la construcción semántica para generar una unidad peyorativa fraseológica, que es diferente a una simple unidad tal como lo he mencionado. Bien, para la segunda parte
decimos, bueno, si bien es cierto que ya encontramos la unidad fraseológica desde el ámbito semántico, también es cierto que necesitamos observarla dentro de su interacción. Y entonces empezamos a ver cómo estaba vinculada esa grosería de acuerdo con la posición que ocupan sus unidades dentro de los procesos de interacción. A lo que voy es que estamos haciendo elementos de correlación entre el vocablo, la unidad que se está utilizando y la posición que guardan dentro de los discursos. Entonces aquí dejamos la construcción semántica y lo vamos ahora a evidenciar dentro de los discursos. Para ello utilizamos el índice de disponibilidad. Como les dije, el índice de disponibilidad es aquel que nos permite establecer un vínculo entre las primeras 10 palabras disponibles. Es decir, entre el 0 y el 10 se marca la posición de 0 a 10 para determinar cuáles son los más compactos y cuáles son los menos compactos. Entre más alejados estén del 0 son menos compactos, significa que hay una mayor diversidad de entradas léxicas a la conversación o del centro de interés o del centro de interés. ¿Qué es un centro de interés? Bien, aquí hago un esbozo. Defino, el centro de interés es un detonador conceptual que nos ayuda desde el ámbito de la léxico-estadística a obtener información. Este centro de interés, al obtener esa información, se pasa a un procesamiento estadístico que nos va a arrojar datos para ver la unidad, como le dije, ese vocablo en relación con la posición. Entonces, vamos a definir los léxicos disponibles como el reflejo del caudal léxico que los informantes usan para comunicarse en situaciones específicas, y su aparición está determinada por la activación del tema. Aquí hay dos tipos de relaciones: palabras temáticas, que están vinculadas, por ejemplo, con el insulto, y palabras atemáticas que no tienen nada que ver, pero que funcionan de cierta manera para poder establecer esta relación entre lo temático y lo atemático. Seguimos. En ese contexto, la fórmula utilizada, esta fórmula está dentro de un procesador, dentro de un programa computacional en el que nosotros vamos depurando la información, se va ingresando la información y una vez que se tiene toda la información al interior del programa se pasa al procesamiento. Cada una de estas unidades, esta fórmula, una vez que ya se tiene toda la información, procesa y nos arroja índices de disponibilidad léxica. Estos índices son los que nosotros vamos a utilizar para poder contrastar y hacer las correlaciones pertinentes para el trabajo. De manera general, nosotros podemos decir que la D y la P y la J es la disponibilidad de la palabra, por ejemplo la posición en que aparece. N es la máxima posición alcanzada por el centro de interés, es decir, hasta dónde podemos nosotros llegar. El número de posición de la que se trata es la I. La J es el índice de la palabra en cuestión, por ejemplo. E es el número natural, es un número que nos ayuda a nosotros a poder establecer las correlaciones, ya viene así establecida la fórmula. También tenemos la frecuencia absoluta de la palabra y en la posición en la que se encuentra y el número de informantes que participaron en la encuesta. Todo esto es una fórmula que nosotros introducimos cuando ya tenemos todo el corpus almacenado. Bien, ¿qué hicimos entonces? De los datos generales procesados tenemos lo siguiente. Por centro de interés estamos hablando ya del insulto, ya no estamos hablando de la grosería. Entonces, de estos 300, ustedes recordarán que aquí ya fueron 300 informantes, tenemos 6.489 palabras, significa que encontramos del insulto 6.489 palabras repetidas. La media por informantes es de 21.63, significa que cada informante en promedio dio 21.6 palabras groseras. Eso es un nivel muy alto si consideramos que cuando conversamos por lo regular utilizamos muy pocas palabras y entonces el índice se vuelve muy elevado. La cantidad de vocablos, como les comentaba, el vocablo es una unidad canónica, es decir, es la unidad de la que nosotros vamos a partir para poder establecer un vínculo con las palabras. Casa es una unidad.
no casas, porque casas no tiene la misma, pertenece a la misma palabra, pero el vocablo es casa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos 356 vocablos. De este mismo elemento, como les comentaba al principio, en la metodología hicimos dos tipos de análisis, uno por densidad léxica y otro por índice de cohesión. Por densidad léxica significa que en cada discurso nosotros encontramos 18.22 ocasiones cada una de las palabras en cada uno de los informantes. Y el índice de cohesión significa que es un índice de diversidad. ¿Qué significa esto? Que está por arriba de la media. Encontramos diversidad y en ese sentido este tipo de correlaciones o las correlaciones que vamos a hacer es muy claro porque no siempre vamos a encontrar la misma grosería en la misma posición. ¿Cuáles son las palabras más disponibles? Estoy poniendo del lado izquierdo, derecho de la presentación, el vocablo y el índice de disponibilidad. Como ustedes observan, nosotros tenemos las 15 palabras más disponibles. Tenemos el índice de disponibilidad que es 0.5177. Significa que estas palabras, entre más al ser las más disponibles, son las que más van a tender a aparecer en los discursos de los jóvenes de secundaria que estamos aquí encuestando. Como ustedes podrán observar, están constituidas por unidades simples y por una unidad fraseológica peyorativa que está en la posición 7, en la posición 10, en la posición 12, en la posición 13 y en la posición 15. ¿Se dan cuenta ustedes? Esto significa que en estas primeras 15 palabras, por lo regular hay una correlación casi 60-40 entre unidad léxica, una unidad como tal, y la unidad fraseológica peyorativa. Esto es lo que nos permite a nosotros poder identificar que las groserías son muy productivas dentro del campo del insulto. Siguiente. Como nosotros estamos trabajando por diferentes tipos de variables, aquí estamos utilizando las variables sociolingüísticas. La primera variable es el sexo. Entonces, las clásicas comparaciones entre hombres y mujeres, caramba, ya son casi las 7. Hombres tenemos 3.958, mujeres 2.531, el total 6.000. La media, como ustedes pueden observar, los hombres tienden a utilizar más la grosería que las mujeres. No obstante, las mujeres ganan de cierta manera 4 groserías más que los varones. No es una diferencia tan fundamental, ¿no? Y las palabras más disponibles, como ustedes pueden observar de la lista, hombres y mujeres, si ustedes comparan, las variaciones son mínimas. Entonces significa que tenemos un solo vocabulario para poder insultar. Y estas son las más utilizadas dentro de las 10 palabras más disponibles de esta muestra. Ustedes lo pueden observar y solamente la diferencia, por ejemplo, aparece en el 9 en correlación con la de mujeres, en el que no aparece, o pinche, que aparece en el 8, que no tiene una correlación, por ejemplo, en la muestra de hombres. Esta es una clara diferencia de que, por ejemplo, hay una de que, por ejemplo, las 3 primeras palabras son las más utilizadas por hombres y mujeres sin importar. La siguiente tabla, por favor. En lo que se refiere a la variable educativa, tenemos, por ejemplo, que también no hay una clara diferencia. Vean ustedes, es mínima la relación entre centro educativo privado y centro educativo público. También es de reconocer que es una sola escuela. Entonces, sería muy bueno ampliar también el número de escuelas para saber si se mantiene o si hay un elemento de variación. Por centro educativo privado y público, por ejemplo, tenemos lo mismo, ¿no? Vean ustedes, aquí sí ya empieza a haber un poco más de diferencia en cuestión al uso de las palabras. Por ejemplo, tenemos que entre las primeras 10 palabras, la palabra número 10 no necesariamente está apareciendo dentro de la respuesta del centro educativo público, como ustedes pueden ver. Sí, aparece como una unidad
como una grosería y aparece, por ejemplo, en la posición 6 como una unidad fraseológica. Estas correlaciones nos permiten entonces decidir cuál es mejor, la unidad fraseológica o la palabra. Lo que también nos indica este tipo de gráficas es que entre más cercano esté a la posición, tanto las primeras posiciones son muy disponibles entre los jóvenes de acuerdo con la escuela. Entonces, ustedes pueden observar que para el centro educativo privado, esta unidad léxica, puto, por ejemplo, es muy productiva en los jóvenes y la unidad fraseológica chinga tu madre es muy productiva en la escuela del centro educativo público. Estas correlaciones nos permiten nosotros llevarlas entonces al análisis del discurso. Siguiente, para poder entender entonces estas correlaciones, ¿qué hicimos? Tuvimos que poner en evidencia en qué momento aparecían, ¿no? Como ustedes podrán ver, del lado izquierdo aparece la conversación de hombres de secundaria y la tabla de correlaciones. Por ejemplo, la tabla que ustedes pueden ver, H1, H2 y H3, tenemos el índice de disponibilidad y la posición. En H1, por ejemplo, aparece que chingados, que apareció en la posición 189 y cuando termina en la conversación está en la posición número 2. ¿Esto qué significa? Significa que estos elementos que nosotros vamos encontrando en cada una de las correlaciones sí evidencian que las primeras posiciones de las groserías también son las que más aparecen en los contextos de interacción. Ustedes me podrían decir, bueno, eso es muy obvio. No es tan obvio. Nosotros sí lo estamos demostrando basándonos en los contextos de léxicos matemáticos, lo léxico matemático que identifica principalmente esa correlación. Y lo mejor del caso es que nosotros estamos viendo que las posiciones van variando hasta llegar a posiciones iniciales. Por esa razón ocupan las 10 primeras los 10 primeros lugares. Por ejemplo, en H1 tenemos puto, que viene siendo la posición 0.3185. Apareció en la posición número 4 y ahí se mantiene, ¿no? Si nosotros observamos que estos índices de correlación son muy productivos, entonces sí coincide que estas groserías sí marcan un elemento de correlación que evidencia que las groserías utilizadas no son a priori, se utilizan para un proceso de comunicación establecidos. ¿Y qué pasa entonces con el índice de disponibilidad? En la siguiente tabla, por favor. En la siguiente tabla, perfecto, en la siguiente tabla volvemos a poner la misma conversación y entonces nos observamos perfectamente cómo la 189, cómo se va regulando cada una de las posiciones que va hasta alcanzar técnicamente la posición 2, que está en el punto número 9 con H2, cuando habla de pendejos, por ejemplo, o desde el punto número 3, la posición 3 y el índice más disponible. Estas correlaciones entre la conversación y las groserías encontradas nos hicieron pensar que no solamente las correlaciones desde el ámbito matemático son acertadas, sino además son productivas. Pero aquí hay que tener en cuenta entonces qué factores influyen para que esas correlaciones sean realmente funcionales o evidencien realmente la conversación. Siguiente, entonces nos fuimos a una parte 3, ¿no? Aquí ya no hablamos de la grosería, aquí ya hablamos del insulto. El insulto se define como un acto de habla que posee una forma lingüística y contiene un valor sociopragmático con el cual se intenta agredir, atacar y humillar a una persona en un momento determinado. Es lo que establece Gómez Molina, ¿no? Y nos dice que cuando se utiliza el insulto como mecanismo de interacción lingüística, se aprecia en él un acto de habla descortés, cuya finalidad consiste en atacar la imagen de los interlocutores a través de una agresión consensuada. El sujeto está consciente de que está siendo agredido, ¿no? Por ejemplo, o disimulada. Se sabe que existe agresión, pero se disimula o se evita.
Nosotros, por ejemplo, en las conversaciones anteriores, nosotros podíamos ver perfectamente que aparecía la grosería con una estructura matemática establecida para marcar la correlación. Pero aquí lo que estamos viendo es que entonces hay dos tipos de agresión, la que es consensuada, la que se acepta literalmente, y aquella disimulada. No se acepta, pero tampoco se evita, ¿no? Se está ahí presente. Y entonces, aquí el insulto es lo que permite la generación de un discurso violento. Un discurso violento se define como aquella interacción que está establecida para poder vincularse dentro de un contexto de interacción cualquiera. Un discurso violento es un discurso de agresión. Como ejemplo, lo vamos a ver en los siguientes tres ejemplos que puse para matizar esto. Observen ustedes el ejemplo número 1, en donde dice: ay corazón, de nuevo en cuenta dejaste las luces del carro encendidas. Es un discurso sin violencia. Alguien le dice algo a otra persona de una forma educada. Se enfatiza y refuerza la agresión cuando agregamos una unidad fraseológica peyorativa: chingada madre, dejas otra vez las pinches luces encendidas. Ustedes observan que chingada madre estaba dentro de las 10 respuestas disponibles y pinches también, entonces no pasa absolutamente nada, está haciendo la agresión. La agresión se ve de forma clara. Y por último, tenemos el siguiente ejemplo. Mira, Lorena, aquí hay un botón que sirve para apagar las luces del carro, úsalo, gracias. Ustedes dirán, pero aquí no hay ninguna grosería establecida. No, sin embargo, sí existe la posibilidad de agresión cuando alguien utiliza este tipo de discursos para ironizar la falta de conocimiento o dominio sobre algo que está ahí presente, que es lo que me hubiese podido, es lo que me estaba sucediendo con la computadora, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Los ejemplos matizan la interacción comunicativa es para ofender, agredir, sobajar, denigrar, etcétera. Para esta parte se analizan los insultos de 12 conversaciones, lo que yo les comentaba, espontáneas de estudiantes de tercer año de secundaria en San Luis Potosí capital. De los 800 iniciales, de los 300 de estudiantes vistos desde el ámbito de correlación matemática, ahora solamente me voy a enfocar en 12 conversaciones de estudiantes de tercera secundaria. Estas grabaciones fueron utilizadas, o valga las grabadas, tanto en escuelas públicas como privadas, y participan en ellas hombres y mujeres. Previo al análisis, ya voy a acabar, la violencia se define como una herramienta humana de dominio de poder y de control que ha existido en todos los ámbitos. Es lo que nos han dicho siempre, desde el ámbito antropológico, psicológico, sociológico, etcétera, etcétera. No obstante, nosotros creemos que desde el ámbito de la lingüística, y apoyamos lo que dice Gómez Molina y Fernández García, han afirmado que el lenguaje violento, que es el que se genera a través del insulto, está más asociado al lenguaje vulgar, soez, grosero, tabú, mientras que el lenguaje de denigración, que es el que vimos en el tercer ejemplo con Lorena, que hay un botón que sirve para está más relacionado con un lenguaje estándar que contiene lo irónico de la base, es decir, que no es literalmente, no aparece ninguna grosería, pero sí se utiliza para esa finalidad. En ese contexto, entonces, desde esta postura, tenemos dos tipos de lenguaje: un lenguaje violento y un lenguaje denigrativo. Dentro del lenguaje violento ya hemos visto el análisis gramatical, todo el vocabulario y todo lo que llevó desde su construcción hasta establecer las correlaciones. Desde el ámbito gramatical, estas mismas conversaciones se clasificaron por los diferentes tipos de oraciones, y desde el análisis funcional utilizamos la propuesta del grupo Valesco, en el que utilizan o hablan o clasifican el insulto en expresiones aseverativas, exclamativas, interrogativas, etcétera, etcétera. En un momento más lo ampliamos. Ejemplos de lenguaje agresivo y violento y denigrativo. Observamos, por ejemplo,
tenemos dos conversaciones diferentes, los actos de habla son diferentes, y entonces son de varones y en el discurso 2 de una mujer. H1 dice, Juan, dame de tu chesco. Chesco es refresco, ¿no? H2 dice, no, güey, no te voy a dar. H1 dice, que la chingada, ¿me das o me das? H2 responde, no, cabrón, no sigas chingando, te rompo la madre. Estamos de acuerdo. Entonces ahí aparece un lenguaje agresivo. Este es un lenguaje agresivo que está vinculado directamente con el uso de unidades simples y unidades peyorativas. ¿Estamos de acuerdo? En el punto número 2 es un lenguaje denigrativo en el que aparece, oye Juan, responde Juan, ¿qué? M1 le dice, eres tan letrado que con ese trabajo vas a ser escritor. Imagínense nada más la ironía, ¿no? Tal vez no se aprecia, pero hay ironía en este tipo de mensaje. Entonces la diferencia entre el lenguaje agresivo y violento y denigrativo se puede apreciar perfectamente en esta correlación. Siguiente ejemplo, partiendo entonces del análisis gramatical, ¿cuántas dentro de las 12 conversaciones analizadas nosotros encontramos que los jóvenes utilizan más de 67 oraciones simples en su mayoría, ¿no? El 67% de los mecanismos para insultar son oraciones simples, ¿no? Hay coordinadas, hay yuxtapuestas y hay subordinadas, pero la subordinación es muy poco, ¿no? Algunos ejemplos, te odio y siempre será así, ojalá y te mueras, etcétera, etcétera, ¿no? Que son elementos de coordinación de yuxtaposición dentro de las oraciones subordinadas. El número total de oraciones encontradas desde el ámbito gramatical es de 836, ¿no? Y desde el ámbito funcional, ya para ir cerrando con todo esto, nosotros encontramos que tenemos la clasificación de los enunciados, porque estamos utilizando y analizando actos de habla, en referenciales, expresiones exclamativas referidas a vocablos, expresiones aseverativas, expresiones imperativas e interrogativas, ¿no? El número total de enunciados es de 679. La siguiente diapositiva, por favor. Esto significa que tenemos en promedio que los análisis, que los ejemplos en relación con los referenciales y con lo que se vincula directamente al enunciante es de casi el 37.75%. No solamente utilizamos oraciones simples para insultar, sino también utilizamos oraciones simples referenciales para generar el insulto, ¿no? Tenemos ese mi escritor de novelitas, rancheritas, por ejemplo, aquí no te quiero, ese mi pit, te hace falta imaginación para pescar una vieja, etcétera, etcétera, ¿no? Que son elementos de referencia que aunque pareciera que no, sí son muy productivos en la estructura. Y para apoyar esto, entonces nos vamos directamente a lo que establece, ya para acabar, a lo que establece el grupo Valesco, ¿no? El grupo Valesco no solamente habla de los tipos de enunciados como los que acabamos de ver, también de la interacción comunicativa en relación con la imagen positiva, con relación con la familiaridad y la camaradería y con la cohesión grupal, o el grado de amenaza, ¿no? Que puede ser muy amenazantes, poco amenazantes y nada amenazantes. En ese contexto de las 12 conversaciones encontramos que, como les dije, son referenciales, son simples por supuesto, como los más altos, con el mayor número. Tenemos que con interacción comunicativa tenemos que todo mundo trata de atacar siempre la imagen positiva de una persona con el 99% de las ocasiones, y por lo regular siempre son muy amenazantes, ¿no? Cuando utilizamos un discurso agresivo, es muy amenazante ese discurso. Algunos ejemplos que tenemos como análisis funcional, de acuerdo con cada una de las expresiones, tenemos, por ejemplo, en referencial, te pasa de verga con el comentario que hiciste, por ejemplo. Vocativos, hey, pinche sordo, te estoy hablando, por ejemplo. Expresiones afirmativas, eres un pendejo por no decirle lo que sientes, por ejemplo, o expresiones exclamativas, largo, no ves que no te quiero ver, o expresiones imperativas, hazlo, hijo de tu pinche madre, por ejemplo, ¿no? También tenemos que por la intención comunicativa, estos son los ejemplos que se encontraron.
Por interacción comunicativa tenemos atacar la imagen positiva. Ay, Dios mío, ¿qué me ha dado que puros pinches burros veo, no? Por ejemplo, alguien decía eso, ¿no? O expresar cierto estado anímico del emisor, ¿no ves que el pendejo se guacareó? O bien llamar la atención, no, coma, puto, te pareces tanto a tu madre, por ejemplo. O crear cercanía léxica, ese cabrón es chulo para todos, ¿no? Esa es muy bonita. O cuestionar a los integrantes del grupo, ese cabrón a huevo que es de los nuestros, ¿no? O bien ya los discursos amenazantes, ¿no? Que son los últimos de esto. Muy amenazantes, te voy a matar, hijo de la chingada, por ejemplo, cuando sufren un percance vial, por lo regular son los que más utilizan. Los amenazantes, una más cabrón y te partó la madre, es como el previo a llegar a muy amenazantes. El poco amenazante es el pinche Rogelio Espoñal, eso lo encontré de maravilla en las conversaciones. O nada amenazante, bien güey, nos vemos a las 7 de la noche. Entonces, ya para concluir, después de tantas groserías, les puedo decir que a lo largo de este trabajo se ha demostrado que el insulto posee un alto grado de productividad de analizar desde tres vertientes: la semántica, la léxica estadística y la pragmática, por supuesto. Desde el ámbito de la semántica, este trabajo concuerda con lo expuesto por Espinosa Meneses, Farfán López, Barragán Molina y Ruiz Pérez, ¿no? Sobre los campos semánticos, y de hecho generamos nuevos campos semánticos en combinación de las correlaciones a la interacción del discurso. Es la primera vez que se hace una relación entre el léxico disponible y su aparición en la interacción. La verdad es que es un trabajo único en ese aspecto, ¿no? Y con ello pues nos llega a entender que hay una tendencia a ser muy dinámica la grosería, ¿no? ¿Y qué pasó? Perdón, la computadora hace visiones y yo también con ella. Y bueno, y creo que la última sería que desde el ámbito de la interacción, el insulto de mayor aparición tiene que ver con la referencialidad, con la unidad simple, y por lo regular siempre son actos muy amenazantes. Entonces yo creo que con eso muchas gracias, y es todo lo que tengo después de casi 10 años de estar trabajando con groserías. Muchas gracias, doctor Marco. Creo que bastante amena, ilustrada la conferencia. Pues creo que ahí hay mucho material para preguntar, ¿verdad? Otra perspectiva de cómo ver nuestro amplio, rico lenguaje florido mexicano que tenemos. Entonces, pues vamos a dar paso a preguntas, comentarios, dudas que surgieron a lo largo de esta presentación, que efectivamente pues es también parte de un trabajo de investigación y que deja ver muy bien lo que es el campo, ¿no? Diría, de aplicación de la lingüística tan amplio en este sentido. Entonces, pues adelante. Y ya tenemos por ahí, bueno, el doctor José Miguel Sardiñas dice que muchísimas gracias, espera no usarlo, pero bueno, yo creo que al menos también se tiene la herramienta para usarlo adecuadamente, ¿verdad? Guadalupe Elías, la doctora Guadalupe Elías, pues adelante con las preguntas. ¿Cómo se pregunta? Hola, buenas tardes. ¿Me oyen? Sí, te escuchamos, adelante. Ok, bueno, pues primero que todo, muchas gracias por la conferencia, la verdad muy interesante, muy amena, me trajo gratos recuerdos, pero bueno, mi pregunta va primero, tiene que ver con las dos escuelas en las que hizo el trabajo de campo, ¿verdad? O sea, dijo que había sido una privada y una pública, ¿no? Y que le había dado seguimiento durante varios años. Mi pregunta es si aquellas diferencias que se ven entre las escuelas sería, bueno, si tiene el proyecto de ampliarlo a más escuelas, porque me tengo una inquietud de si las escuelas en sí terminan convirtiéndose como en un espacio, digamos, cerrado y donde se utilizan los mismos insultos o las mismas formas de hablar. Y va a ser diferente en cada escuela porque, digamos, es como un grupo social cohesionado, ¿no? Esa sería una pregunta. Y la otra tiene que ver con el proceso de
precisamente del trabajo de campo. Sí dijo que había, no sé si escuché bien, que puso grabadoras, ¿no? Como que por ahí ocultas para que no hubiera, porque bueno, al ver una grabadora, pues los hablantes cambian su registro y entonces ya no se tiene como cuestiones éticas de realizar un estudio de esta índole. Y si en algún momento, por ejemplo, se le pidió el consentimiento a los estudiantes o a sus tutores, ¿no? A sus padres tutores, de que fueran grabados y se les dijo como que se iba a hacer con estas grabaciones. Y bueno, eso sería todo. Bien, sí. Las grabaciones fueron obtenidas en 2015 y 2016. Costó mucho trabajo hacer la grabación porque primero se tuvo que sacar permisos ante la SEP, por supuesto, y después pedí permiso de manera general de cuál era el propósito del proyecto. Se hizo del conocimiento de los alumnos que se les había grabado, que no era con otros fines. Tenemos los famosos, el visto bueno de las personas que participan, pero no todas las conversaciones nos ayudaron. Por eso fueron 12 conversaciones que se grabaron de inicio al final. La idea era que los jóvenes fueran lo más espontáneo posible para que se viera realmente la grosería. El problema de esta técnica es que no es tan sencillo tampoco obtener los permisos, ni mucho menos tampoco el que pudiéramos grabar de forma clara, ¿no? Porque cuando la conversación iba muy bien, de momento cambiaban de giro y empezaban a hablar de otras cosas. Entonces sí era muy complicado lograr encontrar conversaciones completas, ¿no? Por fortuna, después de un año encontramos solamente esas, y eso me llevé un año. O sea, imagínense, ustedes dirán, pues cualquier conversación. Es una conversación muy rica cuando la mayoría de la gente sabe que no está siendo grabada y utilizan la grosería de forma recurrente, pero ya cuando está siendo grabada ya no es tan fácil. Entonces me llevó literalmente un año, ¿no? Por un lado, y sí tengo todos los consentimientos firmados. Por otro lado, sí fueron 2 escuelas nada más, una pública y una privada. La escuela pública se encuentra en la avenida Salk, por ahí, si ustedes ya conocen, pues sabrán, y tenemos la escuela privada que está en Soledad. Entonces, sí, la idea era hacer un contraste. No estábamos viendo el número de alumnos, sino más bien cómo utilizaban la grosería. Posiblemente, de otro estudio que generó Óscar Arriaga, él sí hizo un estudio de campo más grande con escuelas primarias de la capital potosina, y él sí generó una base de datos de cerca de 590 palabras, de casi 5,000 palabras, 5,000 groserías encontradas. Entonces, sí, este proyecto era pequeño, pero como no era lo único que se estaba haciendo, sino era tratar de explicar todo el fenómeno de la grosería o del insulto, que es diferente de grosería de insulto. Por esa razón, pues nada más se utilizó para la muestra un rastreo de 2 escuelas, ¿no? Este compañero Óscar Arriaga hizo su proyecto de tesis sobre groserías principalmente, ¿no? Entonces elaboró toda una base de datos, y él tiene un amplio campo una amplia lista de groserías, ¿no? Bueno, muchas gracias, doctor. Bien. Muchas gracias Guadalupe. La doctora Gaby tiene por ahí una pregunta. Adelante, doctora Gaby. Bueno, gracias. Primero, gracias, doctor Marco, y le prometo que cuando le dije lo de que le aplanaba el botón abajo,
no fue igual que en el ejemplo que nos puso. Yo sí se lo dije, sin intención agresiva. Bueno, qué feo que lo haya confundido así. Pero bueno, después de su conferencia, a la cual le agradecemos mucho, pues creo que a todos nos dan ganas de decir maldiciones, ¿no? Tiene como un efecto así de catártico. Ya quiero, sí, ya quiero. Bueno, que no se me dificulta, ¿verdad? Por otro lado, pero bueno, la pregunta, a ver si la puedo organizar, tiene que ver con, estaba pensando en algunos insultos que puedan perder vigencia porque ya no sean políticamente correctos, lo cual puede sonar ridículo porque pues de por sí los insultos y las groserías pues no son correctas, ¿no? Pero dentro de cierto rango donde se acepta decir algunas cosas, o sea, uno puede decir pendejo y todas las que usted nos comentó sin que lo volteen a ver demasiado feo de acuerdo con el contexto. Pero hay unas, pensaba en mongol, en indio, criada, en ranchero, en retrasado, en retardado, que ya se ven mal en cualquier contexto que uno las diga, ¿no? Y mi pregunta era si hay estudios que estén viendo esta modificación de los insultos a través del tiempo, digamos, en un espectro mucho más amplio, y si usted encontró en su estudio este tipo de, todavía vigentes, digamos, estos insultos, porque hasta donde proyectó, a menos de que se me haya pasado, yo no los vi, ¿no? A menos de que se me haya pasado alguno. Bueno, no sé si me explico, pero por ahí. Toda la razón. Voy a utilizar la cita de Zimmerman cuando dice que los jóvenes utilizan un discurso diferente al de los adultos para generar una identidad colectiva. La grosería tiende mucho a generar identidad colectiva. Por ejemplo, el famoso güey, hace 10, 15 años era impensable que alguien lo pudiera utilizar en un contexto cotidiano de comunicación, ¿no? Lo mismo pasaba con pendejo o bruto, bruta, etcétera, etcétera. Y lo más agresivo que en los 80 había era cabrón, cabrona, ¿no? En una conversación. Pero en el caso de güey ha perdido mucha vigencia como grosería y se ha vuelto más de camaradería, y entre ellos se están yendo también por la misma línea lo que viene siendo pendejo, punto, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta ahí no hay ningún problema. ¿Qué pasa con mongol? ¿Qué pasa con retrasado, discapacitado, y todos aquellos que hacen referencia a la clasificación de conceptual de menosprecio sobre el intelecto, ¿no? Sí aparecieron en la muestra, pero son ya de las últimas groserías que aparecen, ya no están tan activas en el discurso, principalmente por estas nociones de aceptación y de que muchas de esas palabras ya no son de uso correcto. Entonces, quien vaya hablando y utilice mongol o retrasado, tarado, etcétera, etcétera, ha hecho, se empieza a perder, ¿no? Y eso también tiene mucho que ver con la idea de la inclusión educativa, ¿no? La inclusión educativa en la actualidad está pesando muchísimo sobre la construcción de los elementos de grosería. Por esa razón ya no las utilizamos, no es que no existan, lo que pasa es que ya no, con esas nociones de equidad en todos los sentidos y de inclusión educativa, una persona que le dice a la otra, discapacitado mental, quien lo dice es agredido, ¿no? Y quien recibe la ofensa es como escudado por otras personas. Entonces, sí, en el ámbito de la grosería se pudiera decir que sí hay que empezar a hacer ese seguimiento, ¿no? Ese seguimiento de cuáles son las groserías que ya no son tan groserías como pareciera, como aquellas otras palabras que sí son y seguirán siendo groserías a pesar de que no tienen un elemento de agresión porque ya están contextualizadas así, y que en algún momento voy a empezar a buscar, ¿no? Ahorita fue un trabajo de correlaciones, de observar cómo aparecen, las posiciones en que aparecen, los discursos en los que se dan,
pero como les dije al principio, ¿no? Históricamente la grosería y el insulto principalmente siempre se ha utilizado para todo, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, a gente que trabaja el campo e insulta a los animales, ¿no? Pues eso pierde totalmente referencialidad porque no tiene un significado para el animal, ¿no? Ni modo que el animal diga, me está insultando. Entonces, son usos que hay que ir modificando, hay que ir revisando, y que el mejor grupo social que he encontrado para que me provea de muchas groserías es el académico, por supuesto, ¿no? Más que otros, ¿no? Estamos tratando de hacer ahorita un trabajo de groserías, pero ahora con servidores públicos, ¿no? Los choferes, servidores policías, choferes, que también tienen un amplio repertorio lingüístico en cuestión de grosería, y todavía no empiezo por la contingencia. Terminando la contingencia me voy a subir en los camiones y voy encuestando cuántas groserías pueden tener, ¿no? Y eso es muy divertido. ¿Por qué? Porque pensaríamos que la grosería en el ámbito educativo es de un tipo y en el ámbito social de otro tipo, pero no, siguen siendo las mismas, ¿no? Pero mongol, retrasado mental, discapacitado, esas ya no se usan y no hay que usarlas. Y nada más, muchas gracias, doctor. Pensaba ahorita que decían todas en otras que tienen que ver con discapacidad, en cómo pueden perder vigencia y luego volverla a adquirir a partir de los memes, y pienso así muy claramente en maldita lisiada, que los que estén ahí al día en los memes, pues, que son todos, yo creo, recordarán esta frase, pero no pierde la vigencia en los memes. Claro, sale de o sea, pienso que hay unos procesos ahí que estaría interesante como investigar, ¿no? Cómo salen del meme para la vida real o al revés, ¿no? O sea, todos estos ires y venires del uso lingüístico, y pensaba en de maldita lisiada, que ya no está bien visto, pero se volvió a poner de moda hace 1 año y medio, 2 años, no sé cuánto, y entonces vuelve a ser aceptado, pero en el contexto del meme, de internet, etcétera, ¿no? Bueno, podríamos seguirnos por ahí mucho rato, pero muchas gracias por ejemplo, en el caso del meme, el insulto debe estar bien marcado para asegurar la intención comunicativa del autor. Por esa razón aparece el insulto en el meme. Es una hipótesis que apenas estamos formulando a raíz de todos estos trabajos, a raíz de todos los memes que aparecen. Hay una tesis de Yajaira, por ejemplo, que está estudiando ese tipo de memes, no con el insulto, pero con esa construcción. Pero hablar, por ejemplo, del insulto, también hay que hablar del insulto en los nuevos grupos sociales que ya están presentes y que forman parte de las comunidades lingüísticas, por ejemplo, ¿no? Eso no se ha estudiado y se debería estudiar. Yo no he encontrado, por ejemplo, hacia el campo de la literatura, yo no he encontrado trabajos que hablen sobre la grosería en la literatura, ¿no? O sea, sería magnífico contrastar estos resultados de cuáles son los más productivos y ver si aparecen dentro de la literatura como elementos de descripción, ¿no? Por ejemplo. Y sería fantástico porque entonces las correlaciones que yo tengo para el uso social o que el uso social me ha entregado puede repercutir también en la parte literaria, ¿no? Porque a resumidas cuentas la parte literaria es un discurso que se construye basado en lo real o en la imaginación, y sobre eso se empieza a construir, ¿no? Hay muchas cosas que hacer todavía por el insulto, ¿no? Hay muchas cosas que hacen falta todavía trabajar para obtener groserías, para analizar las groserías, etcétera. Pero de lo único que sí les puedo decir es que después de 8 años de trabajar el insulto, la grosería, esto es como algo que no se acaba, ¿no? Hay nuevas cosas, nuevas groserías, nuevos grupos sociales que utilizan groserías, etcétera, ¿no? Y se va ampliando conforme las nuevas generaciones empiezan a inventar nuevas palabras que empiezan a tener ese tipo de relaciones
pues si no semánticas empiezan la construcción con un sentido peyorativo, ¿no? Estábamos tratando, y ahí sí fue muy difícil, y ahondando un poco en la respuesta de la doctora Guadalupe Elías, nosotros queríamos hacer o queríamos ver la construcción de la grosería en el contexto infantil, ¿no? A los 3 años el niño dice perfectamente puto, puto, güey, etcétera, ¿no? Pero el niño lo utiliza como una palabra y no lo utiliza como una grosería. ¿Quién le da el valor de negación o de palabra tabú? La mamá, cuando le dice, eso no se dice, niño grosero. Entonces el niño aprende que eso que está utilizando es algo negativo, y de ahí viene la construcción de la grosería. No he podido hacer que alguien se ponga a estudiar el proceso adquisitivo, porque los niños no necesariamente lo utilizan de forma continua, ¿no? Están expuestos a la situación social, pero hay muchos temas que hacer en el ámbito de la grosería, cosas que no se han hecho, cosas que se necesitan, cosas que se requieren, porque la grosería no se detiene, es tan cambiante como nosotros, porque forma parte de la interacción. Bueno, el tiempo se nos va yendo rápido, pero tenemos creo que 3 preguntas más, podemos dar parte a ella. Y aquí yo quisiera mencionar solamente muy rápido, antes de pasar a una pregunta con Katin Díaz, y respecto de este tema, justamente el trabajo que está haciendo una de las alumnas, Alaide Morán, que por aquí está en la sala. Ella, su trabajo de tesis es sobre análisis de los vocablos peyorativos de un grupo feminista en Twitter. Entonces, justamente lo que hacía el doctor Marco, ¿no? La cuestión de los grupos, la cuestión nueva, ¿no? Porque creo que ahora, bueno, conozco parte del trabajo de Alaide, pues ya las feministas ya no se insultan con el chinga tu madre, ¿no? Porque eso ya es un término que no cabe dentro del grupo, ¿no? Entonces, bueno, será muy interesante el trabajo que está haciendo Alaide, que sin duda ofrecerá o abrirá camino también en ese sentido, sobre esta cuestión del insulto, de lo políticamente correcto, de cómo va cambiando, etcétera. Entonces, por mencionar. Katin Díaz, si tienes por ahí abierto tu micrófono, adelante con tu pregunta. Adelante. Uh-huh. ¿Nos escuchas? ¿Nos escuchas? A ver. No, bueno, no la escuchamos. Si nos escucha. A ver, mira, trata de checarlo, resolverlo. En tanto hago una pregunta, digo, para que el tiempo ya cerramos esta pregunta. Doctor Marco, pregunta Rebe Garzón, que si dentro del grupo Valesco o en algún otro trabajo existe algún estudio como el que usted realizó, pero de groserías escritas, incluyendo mensajes, pues bien es sabido que luego se dejan como medio de amenaza, ya sea en los baños, muy común en instituciones, cuadernos, paredes, pizarrones, etcétera, y también pregunta que cree que sus estudios puedan crear la base y respaldo lingüístico y social para hablar sobre la existencia de violencia discursiva en las instituciones educativas. No se ha hecho ningún trabajo de ese tipo. Por eso les decía que hace falta muchas cosas. El término violencia discursiva es un término que yo acuñé hace exactamente 2 años, porque había muchos tipos de violencia. La más usual es la violencia física. Pero la violencia discursiva, como lo dije, puede ser consensuada, cuando literalmente alguien sabe que es violencia, pero está bien, puede ser disimulada, en el sentido de que alguien te está agrediendo, ¿no? Pero puede ser que respondas o puede ser que lo admitas, ¿no? Hay una anécdota pues un poco complicada, ¿no? Estaba viendo cómo 2 muchachos estaban platicando y uno de ellos, 90% de su discurso fue violento hacia el otro, ¿no? Entonces cuando el otro chavo se separó, que me hizo fácil preguntarle que por qué no había respondido. Dice, es que si yo le respondo me va a seguir insultando. Entonces es una violencia disimulada, ¿no? Él sabe que lo están agrediendo, él sabe que lo están insultando, pero no hace nada, trata de evitarla, ¿no?
En ese sentido, por ejemplo, eso es violencia discursiva, porque literalmente hay un discurso de por medio que está siendo afectado. En el caso de toda esta grosería que aparecen en en todos los baños, yo no sé por qué los baños son tan recurrentes, sí, o sea, es como fuente productiva de groserías, yo no sé por qué. Sí, y todo tiene que ver con lo escatológico, con parte del cuerpo, por ejemplo, escatológico, lo sexual y con la familia, ¿no? Entonces ponen a la mamá, a la hermana, ponen al pene, la vagina, etcétera, etcétera, con elementos de grosería. Sí, eso forma parte de violencia discursiva, por supuesto. Entonces, yo no conozco un trabajo que esté haciendo eso, no lo conozco, puede ser que lo empiece a rastrear, pero yo no conozco. Hay un trabajo sobre antropología que hablaba sobre el discurso violento o sobre las groserías en tribus, ¿no? Que también se usa, pero dentro del contexto académico no conozco nada de eso. Y sería magnífico que alguien lo hiciera, la verdad. Porque la grosería, como les digo, es un campo tan grande, tan amplio, tan dinámico, que hay de todo, ¿no? Encuentras desde la grosería más fina hasta la grosería más sucia, ¿no? Por ejemplo, más soez, más desagradable, ¿no? Como me voy a cagar en ti, por ejemplo, había un cuate que le decía a otro, me voy a cagar en ti, ¿no? Entonces es así como que pues era lo más soez, ¿no? Entonces son cuestiones que uno debe visualizarlo por gradación, ¿no? Que faltarían los niveles de gradación que hay en la grosería y así sucesivamente. Muy y bien, la pragmática es la herramienta ideal para todo esto. Pero bueno, yo creo que ha sido una tarde de muchas groserías, peladeces. Bueno, no sé si no tienes tiempo para otra parte de preguntas muy rápido, porque creo que ha generado expectativa. No sé si Karina ya puede generar su pregunta, si nos está escuchando. A ver. A ver, te vemos ya, pero falta escucharte. ¿No me escuchan todavía? Ya, adelante. Pues nada, o sea, estaba pensando como... Bueno, originalmente mi pregunta era la misma que qué pasaba con las palabras que no se usaban, ¿no? O sea, bueno, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando estaba en la secundaria, se usaba el término garcear y es algo que ya no se usa, ¿no? Pero después pensé como en las cosas, en las palabras que han incrementado su uso, por ejemplo, la palabra verga, que yo me acuerdo que justo cuando estaba en la secundaria no se usaba como vete a la verga o hijo de la verga, cosas por el estilo. Pero con los años, bueno, Bueno, a ver, perdemos el audio. Creo que perdimos el audio. Sí, mira, vamos por tiempo y digo, qué pena, creo que por ahí justamente hablas de las palabras en desuso, creo que algo ha mencionado el doctor Marco. Digo, qué pena por tiempo, porque ya el tiempo se nos va y también no queremos abusar del doctor Marco. Dos preguntas y con ellos cerramos muy rápido. Una de Gisela Guadalupe, y si puedes hacer tu pregunta, Gisela. ¿Sí se escucha? Perfecto, adelante. Ok, mi pregunta es, ¿de qué grupos sociales o de edad son mayores las groserías? Me interesa más saber cuáles son los grupos socioeconómicos donde más se ven las groserías. No, ni idea. No, por eso lo dije al principio, ¿no? Nosotros solamente tomamos dos variables de análisis, lo que fue la diferencia entre sexo y nivel educativo, ¿no? Bueno, escuela, más bien, un centro educativo, público y privado. No tuvimos la oportunidad de sacar esas otras variables sociolingüísticas porque fue muy complicado. Mira, utilizamos la grosería para todo. A veces nos comunicamos con puras groserías.
en una conversación más de 5 palabras son groserías, pero cuando tú le pides a una persona que te escriba, te diga las groserías que conoce, nada más te escribe 1 o 2, entonces es muy difícil saber realmente cuántos dominios sobre el tema tiene o sobre las groserías, ¿no? Entonces es algo que siempre está muy presente, ¿no? Los jóvenes, por ejemplo, se relajaban mucho cuando estaban entre jóvenes y podían utilizar la grosería sin ningún inconveniente, pero cuando estaban frente a alguien que lo consideraban como profesor, padre de familia, etcétera, etcétera, se trataba mucho de mantener en un registro normal, no vulgar, no soez. En cuestión de la variable nivel económico, pues no te podría decir, porque no sacamos esa información. De hecho, no lo pusimos porque trabajé, bueno, me asesoré con un psicólogo, una psicóloga, y me decía que ese tipo de variables sociolingüísticas son para discriminar, ¿no? Entonces tú no puedes sacar un muestreo de que, por ejemplo, la gente culta no utiliza groserías y la gente pobre sí, ¿no? O la gente que tiene muy pocos recursos sí utiliza la grosería y la gente que tiene muchos recursos no, sino más bien lo que me importaba era obtener una muestra en el que podía comparar solamente 2 factores esenciales, mujeres, hombres, público y privado, porque la hipótesis que se manejaba en ese primer momento era que las mujeres insultan o utilizan las groserías igual que los varones, es decir, no hay diferencia entre la grosería de la mujer, la grosería que utilizan los hombres y las groserías que utilizan las mujeres, salvo el hecho de que ahora hay nuevos grupos sociales, etcétera, que ya están creando su propia identidad, incluso en groserías, ¿no? Lo que decía el doctor Alvarado sobre la tesis de esta Morán, que habla sobre el insulto de un grupo feminista, ¿no? Que ya está generando su propio código de groserías, que es muy bueno, ¿no? O sea, honestamente hay que reconocer que la creatividad, la semanticidad, la alteridad, la historicidad, etcétera, son factores que influyen en el desarrollo de la lengua, y no solo de una forma diferente, ¿no? Sino sirven para la construcción de una identidad de la lengua, por supuesto. Pero no cuento con esa información, discúlpame mucho, pero no cuento con esa información. ¿Y cuál es la diferencia más importante entre una grosería y algo que no es una grosería? Otra vez, ¿cuál era la pregunta? Fuerte. ¿Cuál es la diferencia entre una grosería y una palabra que no es una grosería? La intención comunicativa. Esa es la diferencia. Una palabra puede ser grosería porque está dentro del grupo tabú y entonces la reconocemos como grosería. Una palabra no está dentro del grupo tabú, pero se puede utilizar como una grosería. Los ejemplos de la parte final, cuando alguien está hablando sobre las luces, ¿no? ¿A quién no le ha pasado alguna vez que alguien te explica utilizando la ironía, ¿no? Y termina molestándote más como si te insultara, ¿no? ¿Por qué? Porque te tratan como un tonto. O sea, ponen en entredicho tu conocimiento sobre el fenómeno, ¿no? Entonces, no necesariamente eso que estaba ahí era una grosería. Y sin embargo, cuando alguien te lo dice con un tono amigable, con un tono cortés, con un tono sin agresión, como lo establece Brown y Levinson, es ahí cuando te das cuenta que esa palabra que no tiene nada o que no pertenece al grupo de la palabra tú puede convertirse en una grosería. Es el exceso de cortesía se vuelve una agresión, ¿no? El que todos los días te hablen con mucha cortesía puede ser una grosería
incluso para ti que tú eres una persona cortés, por ejemplo, ¿no? Yo conocí el caso de un inglés que para todo usaba siempre las palabras correctas, el uso correcto, o sea, casi no hablaba sino previamente analizaba lo que iba a decir. Entonces se volvía muy cortés su discurso y en alguna situación se volvía un poco agresivo, ¿no? Entonces era como pedante, porque incluso llegaba a ser pedante, ¿no? Porque no decía otra cosa, ¿no? Insisto, no hay un mecanismo que tú digas, esto es grosería, esto no es grosería. Cuando hablas, utilizas ciertos matices y la intención comunicativa es la que te permite obtener si es o no es grosería. Ok, muchas gracias por su respuesta y por la exposición. Nuestro compañero Proa le manda un saludo porque no pudo entrar a la clase. Bueno, muy bien. Ahora sí, la última y nos vamos. Y creo que es interesante y ha sido en la que más hemos estado. Esta pregunta la formula Valeria Bocanegra. Antes de formular la pregunta, quisiera extender una felicitación a Valeria. Valeria egresó en diciembre y de manera reciente ha sido admitida en el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colmex. Seguramente un poco pasando esta situación, se estará yendo a México para estudiar justamente el doctorado allá en lingüística. Entonces, pues muchas felicidades, Valeria. Creo que hay que hacerlo mención, ¿no? El trabajo lingüístico a donde se está llevando. Y bueno, la pregunta es, la formulo pronto. Tengo una pregunta, me llama la atención que en sus datos se encontró verga e irse a la verga. ¿Qué criterios utilizó para clasificar a un vocablo como parte de una frase construida y la otra como un vocablo que sirve de insulto per se? Lo pregunto pensando en otras frases construidas como valer verga, ser la verga, ponerse verga. Entonces, adelante. Sí, antes que nada felicitamos también a Bocanegra por ese logro académico. Bien, tengo verga e irse a la verga. Bien, verga la está utilizando como una grosería, como una unidad léxica que tiene el significado de parte del cuerpo, ¿no? Verga. Tú puedes decir, verga, me equivoqué. ¿Estamos de acuerdo? Y no hay un insulto como tal. En cambio, irse a la verga, ponerse verga, estar hasta la verga, por ejemplo, presenta tres diferentes connotaciones. Sí, es como andar pedo, ¿no? Estar pedo, andar de pedo, por ejemplo, ¿no? Es lo mismo, es la misma connotación. Ponerse hasta la verga es como si alguien se alcoholizó tanto, que ya no podía más. Ese es el significado de ponerse hasta la verga. Es como ponerse las chanclas. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre estas? En que las construcciones fraseológicas son unidades que te dan diferentes tipos de significado. García Page en el 2008 en su libro sobre construcciones fraseológicas dice que muchas de las construcciones nuevas que se adhieren a la lengua tienen un significado común que toman de base una unidad, en este caso verga, pero significados totalmente distintos, lo que genera ampliación del vocabulario. Esa es la gran diferencia entre todos este tipo de situaciones. Y era lo mismo que decía con pedo, ¿no? Es el mismo ejemplo con pedo y andar de pedo. ¿Cuándo utilizas tu andar de pedo? Cuando andas festejando, andas celebrando, andas bebiendo, no sé, andan ustedes felices, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso es andar de pedo, ¿no? Pero estar de pedo significa que es cuando tú estás inmerso en la situación en el que estás muy contento, pero estás en ese momento en el que literalmente el significado se presta por la convivencia, es estar pedo, ¿no? Entonces todos estos fenómenos como unidad fraseológica desde el ámbito de la semántica se construye así, pero desde el ámbito pragmático es la misma intención comunicativa la que te permite encontrar las diferencias entre el significado y sus respectivos usos. Creo que muchas gracias, Marco. Espero que quedado la pregunta clara. Pues ahora sí, con esto cerramos, nos vamos. El viernes van a presentarles la otra plática sobre el signo lingüístico y todos estos fenómenos de referencialidad y no referencialidad. Estos son fenómenos fundamentales para poder entender
la construcción de muchas de estas unidades que sí son muy, muy interesantes. Y el miércoles tenemos justamente también con la doctora Gabriela Silva, ¿verdad? Tenemos con la doctora Gabriela que tiene que ver con cuestiones también de aprendizaje. Pues les agradecemos mucho. Ahora sí, el doctor Marco rompió récord de tiempo. Gracias a ustedes por su paciencia, que ha sido muy ilustrada. Sí, Gaby, adelante. Nada más para decirle al doctor Marco que si puede despedir esta charla, pues aprovechando el tema, con una grosería, ¿no? Seguramente conoce varias frases de salida que pueda decirnos ahorita, ¿no? A mí se me ocurren varias. La verga. Bueno, esto es para que se den cuenta eso es para que se den cuenta los chicos que si el doctor Marco les exige, les hace sufrir, tiene su razón de ser, ¿verdad? La lingüística vale la pena y ha valido la pena esta charla. Yo soy muy decente, así es que mejor dejo entonces que el doctor Marco la despida. Bueno, así de simple. Pues muchas gracias, chicos, a todos, chicos, chicas. Nos vemos el próximo miércoles. Que descansen, que ya estamos hasta allá. Y no creo, ¿verdad? Pero por los que ya los tuvieran. Entonces, nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, doctor Marco. ¿Verdad?